Vivimos en una era de un cambio implacable. Ya sea que estemos lidiando con tecnología, trabajo o incluso política, el suelo parece constantemente estarse ajustando debajo de nuestros pies. Como resultado, nosotros enfrentamos nuevos retos diariamente y nosotros tenemos que adaptarnos continuamente si es que queremos sobresalir. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo lo haces? El secreto radica en implementar las estrategias que te habilitarán reinventarte de una manera perpetua. Por medio de hacer esto, tú puedes colocar a tu persona en una posición para conquistar los retos del mundo moderno. Como el viejo proverbio dice, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. El mundo no se va a adaptar a ti, así que es tiempo de empezar a adaptarte a él. Si quieres aprender cómo hacerlo y sobre todo cómo reinventarte, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esta semana vamos a revisar precisamente cómo podemos ser mejores versiones. Más propiamente dicho, de qué manera nosotros nos podemos reinventar para adaptarnos mejor a los cambios que suceden en nuestro mundo actual. Para esto vamos a revisar el libro Reinvéntate de su autor James Altucher. La versión o la edición que vamos a revisar fue la que se libera en enero de 2017. Y déjame comentarte un poquito sobre el autor, en caso de que no lo conozcas, este señor llamado James Altucher. Él es una persona que ha empezado más de 20 negocios y él menciona que ha fallado en 17 de ellos. Él es un activo inversor ángel en más de 30 compañías. Él ha escrito más de 18 libros, incluyendo su bestseller Escógete a ti mismo. Además de todo, él está rankeado como un maestro de ajedrez. Es un padre dedicado y no nada más eso, sino que sus podcasts han tenido más de 50 millones de descargas en todo el mundo. Es alguien del que vale mucho la pena aprender y sobre todo la manera en la que bajo su experiencia nosotros podemos incorporar mejores hábitos para adaptarnos mejor al cambio. Muchas veces el problema principal radica en que no logramos adaptarnos o pareciera que los cambios son más rápidos que nuestra habilidad de adaptabilidad. Y eso hace que podamos quedar rezagados, que quedemos frustrados, que de alguna manera nos sintamos limitados. Y vamos a ver de qué manera romper con ese tipo de conducta. Quiero que prestes atención a los puntos que te voy a mencionar. Toma nota en medida de tus posibilidades. Si no puedes tomar nota, escucha con atención y trata de aplicar alguno de estos puntos a tu vida personal. ¿Ok? Vamos a empezar con el primero de ellos, el cual dice: rehúsa a permitir que tu título o puesto de trabajo te defina y encuentra mentores que te ayuden a redefinirte, sería la palabra. ¿Ok? Menciona: había una vez en el que el camino al éxito era directo. Era simple: obtén un título universitario, consigue un trabajo estable y ahorra para un retiro cómodo. Este camino se ha vuelto una cosa del pasado. Y aún así, muchas personas están tratando de seguirlo, amarrándose a sí mismos con una deuda debido a préstamos estudiantiles, debido a créditos de tarjetas o bien hipotecas a lo largo del camino. La cuestión es que el viejo camino ya no es viable, debido a que al ritmo acelerado actual y a nuestro mundo cambiante, simplemente ya no existe una ruta lineal, ajustada y preestablecida para alcanzar ese resultado que estamos buscando. Más bien, tú debes hacer brillar tu propio camino. Una de las claves para hacerlo
es precisamente evitar que tu título o puesto de trabajo te defina. Recuerda el nombre de este punto. Rehúsa permitir que tu título o puesto de trabajo te defina y encuentra mentores que te ayuden a redefinirte a ti mismo, a ti misma a lo largo del camino. Ahora, como te decía, la cuestión es que este viejo camino ya no es viable, debido precisamente al ritmo acelerado actual y a cómo nuestro mundo cambiante simplemente hace que ya no exista una ruta lineal como existía antes. Entonces, cuando nosotros dejamos o evitamos que el título nos defina, es cuando podemos hacer que las cosas se adapten. Quiero que consideres una compañía que ejemplifique el término de reinvención. Esta compañía es Google. Ahora, el autor menciona que él se juntó con un amigo que trabajaba en Google y él le preguntó que si cuáles eran los últimos proyectos en los que la compañía estaba trabajando. El autor esperaba que fuera algo relacionado con el motor de búsqueda. Sí, el famoso motor de búsqueda de Google, el mejor del mundo, hoy por hoy. Pero de hecho, la cosa o las respuestas que le dieron eran totalmente diferentes. El amigo le dijo que estaban trabajando en proyectos como construcción de autos que se manejan solos, el desarrollo de un brazalete que cura el cáncer y conectar áreas remotas a la red de Wi-Fi por medio de globos estratosféricos. En otras palabras, Google no permite que su trabajo, que el trabajo de Google, entre comillas, es proveer el mejor motor de búsqueda, lo defina, sino que se sale de la línea precisamente para adaptarse mejor al mundo cambiante o a las necesidades del mundo e innovando en función de estas necesidades. También es importante mencionar que el cofundador de Google, Larry Page, no permite que su título lo defina tampoco. Si bien él estudió sistemas computacionales, su trabajo actual no se trata de estar jugando con software, sino de resolver los mayores problemas sociales del mundo. Claro, salirte de los confines de tu título o puesto de trabajo es más fácil decirlo que hacerlo. Afortunadamente, no por el hecho que debes hacer brillar tu propio camino significa que debas hacerlo solo. Los mentores pueden proveerte la guía, y aquí hay algunos pasos para encontrarlos. Primero, investiga un poco a una persona que respetas y quieres aprender de ella. Lee su biografía, revisa artículos o entrevistas que esta persona haya hecho y mándale retroalimentación, de tal forma que proveas valor como alguien que vale la pena ser mentoreado, ser mentoreada. No nada más es quiero que me mentorees, no nada más es quiero pagarte para que me puedas asesorar. Demuestra tu valor. Y la manera de demostrar valor es interesándote precisamente por el desempeño y por el trabajo de estas personas de las cuales tú quieres aprender. Ahora, una vez que te aceptan o eres mentoreado por esta persona, mientras continúas tu camino, provee a tu mentor con actualizaciones de tu progreso cada 3 meses. Te la pida o no te la pida, es decir, siempre manténlo actualizado. De esta manera, el mentor puede ver en acción la influencia que está teniendo en ti y puede sentirse apreciado o apreciada según sea el caso. Finalmente, no solo aproveches oportunidades para reunirte con tu mentor, sino que debes de crear esas oportunidades. No nada más es vamos a agendar una cita para este momento o vamos a hacerlo de esta manera, sino que si el mentor no te está dando la pauta, entonces tú genera la pauta. ¿A qué me refiero con esto? Podría incluso valer tanto la pena ir tan lejos como el hecho de viajar a otro país y enviarle un mensaje diciendo que estás disponible en su zona para discutir una idea nueva. Eso cambia las reglas del juego y sobre todo hace sentir al mentor como que eres alguien que realmente vale la pena, porque se nota el esfuerzo que estás haciendo y sobre todo tú también de manera interna está cambiando tu estado mental. Analiza este punto y trata de incorporarlo a tu vida. Rehúsa permitir que tu título o puesto de trabajo te defina y encuentra mentores que te ayuden a redefinirte a ti mismo, a ti misma. El siguiente punto habla precisamente sobre la cuestión de la pasión y menciona que es importante que tú la tengas presente. Muy puntualmente dice, practica tu pasión diariamente y encuéntrala por medio de pensar en retrospectiva sobre tu infancia. Esto ya lo hemos comentado en algunos otros análisis, la importancia del pensamiento en retrospectiva.
Vamos a revisarlo más a detalle. Recuerda el nombre, practica tu pasión diariamente y encuéntrala por medio de pensar en retrospectiva. Algunas de las personas más creativas de la historia han sido también las más prolíficas. Prolíficas son estas personas que generan y generan y generan partes o piezas de su trabajo, ¿ok? O muestras o ejemplos del trabajo, o trabajo en sí mismo. Repito, algunas de las personas más creativas de la historia han sido también las más prolíficas. Por ejemplo, Pablo Picasso creó alrededor de 50,000 obras de arte, lo que en promedio significaría 2 por día. Jimi Hendrix grabó suficiente música para llenar cerca de 70 álbums, a pesar de vivir solo hasta los 27 años. Ahora, importante, tú no necesitas producir cada minuto para ser creativo o ser creativa, pero la alta producción puede ayudarte a darle forma a tus talentos. Como dice el dicho, la práctica hacia la perfección. No estés buscando, valga la redundancia, la perfección en sí misma que te paraliza, sino más bien tienes que darle rienda suelta a tu talento. Haz, genera, no importa si no son perfectos, pero si tú quieres ir perfeccionando tu arte, la práctica es lo que te va a ayudar a conseguirlo. Un ejemplo que menciona el libro es el de la escritora Barbara Cortland. Y provee un ejemplo bastante inspiracional sobre qué tanto puedes lograr si le colocas suficiente esfuerzo a las cosas. En el año de 1983, ella estableció el récord mundial de escritura de novelas en un año. Una increíble cantidad de 23 novelas en un año. Su pasión era escribir sobre romance y ella la persiguió cada día. Gracias a su dedicación, ella publicó 723 novelas y vendió alrededor de 600 millones de copias de las mismas. Otro ejemplo de esto es el rapero Coolio. ¿Se acuerdan en los 90s de Coolio con su hit Gangster Paradise? Bueno, dependiendo de qué edad tengas, pero seguramente si viviste en los 90s, lo habrás escuchado ya que fue un hit. Pero menciona que el rapero Coolio, de niño, él estableció en su corazón la intención real de volverse un rapero famoso. Para ese fin, él escribió canciones diariamente, comenzando a la edad de 14 años. Por los siguientes 17 años, él continuó practicando y refinando su arte. Finalmente, en 1994, su perseverancia rindió frutos con su primer gran éxito, Fantastic Voyage. Él siguió trabajando de tal manera que el siguiente año su perseverancia rindió aún más frutos, con Gangster Paradise, la canción que te mencionaba, la cual en su tiempo se volvió la canción número 1 del mundo. Incluso hubo una película y demás. En teoría, tú podrías seguir el ejemplo de Coolio por medio de tomar cualquier habilidad y practicarla hasta que alcance su éxito. La pregunta es, ¿cómo decides cuál de ellas practicar? O bien, ¿cómo puedes saber cuál de ellas cae en la dirección de tu llamado? Una manera es el hecho de recordar tu infancia y preguntarte qué amaba hacer o soñaba en hacer en aquellos tiempos. ¿Cuál actividad me hacía perder mi sentido del tiempo mientras lo hacía o imaginaba que lo hacía? Ahí radica tu llamado. Esa sensación está ahí por algo. Posiblemente, en este momento, independientemente de tu edad, podrías pensar que esto fuera poco práctico. Pero incluso si ese sueño o eso que imaginabas te puede resultar algo infantil ahora, aún puede darte un punto de arranque para empezar. Sé objetivo, sé objetiva. Ahí me tocó conocer personas desde niño que era muy fácil determinar cuál podía ser su vocación. Había gente que tenía un apasionamiento por la ciencia, había gente que tenía un apasionamiento por la medicina, había gente que hablaba muy bien, había gente que actuaba muy bien, había gente muy buena en los deportes, había gente que realmente disfrutaba las cosas en ese momento. Y tú sabes que eso es la base de todo, porque es la base de tu personalidad, la base de tus valores y sobre todo pues aquellas cosas que van a despertar tu curiosidad. Eso lo tienes que reforzar.
El mundo condiciona, es verdad, el tiempo, el entorno y demás. Te empieza a condicionar para que cumplas expectativas, eso es cierto. Pero si a alguien no puedes engañar es a ti mismo, a ti misma. Vuelve a analizar eso, vuelve a replantear precisamente en las edades tempranas de tu adolescencia temprana o quizá en tu infancia, qué eran aquellas cosas que realmente disfrutabas hacer. Y muchas veces te vas a dar cuenta que esas cosas que disfrutabas hacer las estás haciendo, pero las haces de una manera de hobbies o en tus tiempos libres o en una oportunidad que tengas. Analiza eso y entonces trata de alimentar esa pasión. Necesitas alimentar esa pasión para que encuentres un sentido, una dirección hacia las cosas o más bien hacia aquellas cosas que realmente hacen, como decía Zig Ziglar, ¿no? Bailar tu corazón, esas cosas que encienden, esas cosas que te impulsan y te motivan a seguir adelante. Y un poquito más avanzando en este análisis vamos a llegar precisamente a esa cuestión del fuego interno. Pero por ahora nada más quiero que te quedes precisamente con esta tarea, en este punto. ¿Qué actividad me hacía perder mi sentido del tiempo mientras lo hacía o imaginaba que lo hacía? Piensa en esta pregunta y trata de darle una respuesta. El siguiente punto que estamos a punto de analizar habla precisamente sobre tu deseo ardiente y menciona que tu deseo ardiente te habilitará para sobreponerte a los obstáculos y conquistar tu miedo al fracaso. Y repito otra vez, tu deseo ardiente te habilitará para sobreponerte a los obstáculos y conquistar tu miedo al fracaso. Imagina si cada mañana tú te despiertas sintiéndote tan motivado, tan motivada, emocionado, emocionada sobre el día que tienes por delante que prácticamente le das la vuelta a la cama porque ya quieres salir de ella. ¿Acaso esto suena como un sueño comparado con tu presente realidad? Si es así, es una señal que tú necesitas identificar los objetivos y las actividades que te llenarán de un deseo ardiente para empezar tu día y perseguir tus pasiones. Una vez encendido, este deseo te dará la fuerza para sobreponerte a los obstáculos en tu camino. Un poder que es ejemplificado con la historia de Wayne Dyer. Si no conoces sobre Wayne Dyer, te recomiendo que analices sus libros. A continuación te voy a mencionar uno de ellos, pero es un experto en la cuestión de desarrollo personal y a mí un par de sus libros me han sido de bastante ayuda, sobre todo la parte reflexiva, de cuestionarte, ¿no? Es decir, hacia dónde vas, qué haces. Es una persona que incluso hasta en Netflix puedes encontrar de él y ha sido de los últimos, quizá en relación al desarrollo personal, pero mucho hacia la cuestión de psicología interna que nos ayudaba precisamente a encontrar respuestas. Te sugiero que no lo pierdas de vista. Wayne Dyer analiza parte de sus libros si es que te es posible. Pero quiero que pongamos un poquito en contexto la historia de Wayne Dyer, ¿sí? La cuestión es que Wayne Dyer, si analizamos su ambiente o si analizamos el contexto en el cual se desarrollaba su historia, las probabilidades realmente estaban en su contra. Para empezar, él era huérfano y pasó su infancia saltando de hogar en hogar. Pero a pesar de eso, él fue capaz de obtener su doctorado como consejero educacional y se convirtió en profesor. En ese momento, él entonces escribió su primer libro. Su primer libro se llamaba Tus zonas erróneas, el cual eventualmente vendió 35 millones de copias. Lo curioso, una anécdota sobre este libro, es que mucha gente no entendió el nombre y pensaba que era Tus zonas erógenas. Y eso hizo que vendiera también muchos libros. Sin embargo, ya digamos que fue obra de la causalidad, lo cual llevó a que la gente reconociera el excelente trabajo de este autor. Y Tus zonas erróneas es uno de los libros, bueno, es el libro más famoso de Wayne Dyer y es una base, ¿no? O de los libros clásicos en cuestión de desarrollo personal que vale la pena revisar si es que este tipo de temática va contigo. Ahora, vamos analizando un poquito más. Pero su camino, la cuestión es que su camino, desde el orfanato hasta convertirse en autor bestseller, no fue sencillo. La cuestión es que al comienzo su libro solo vendió 5,000 copias, lo cual es considerado un fracaso. Sin embargo, en lugar de rendirse, él decidió comprar todos los libros no vendidos a su publicista y se embarcó en una aventura atravesando el país, visitando las librerías personalmente y convenciéndolos que vendieran su libro. Es decir,
Si lo analizamos en detalle, muchas veces las personas quizá piensen que ya hice el esfuerzo y no funcionó y se lamentan. Ese es el pensamiento común. O bien ya hice el esfuerzo y veo que no, a lo mejor no era por ahí y cambio de actividad. Digamos que también la cuestión un poquito de la terquedad puede tener un impacto positivo si lo sabemos manejar bien. Aprendamos de los mejores, aprendamos de Wayne Dyer. ¿Qué pasó? Y hago el libro y veo que no se vende. Entonces, en lugar de culpar a mi publicista o en lugar de culparme a mí mismo por el hecho de pensar que no soy bueno, mejor entiendo que tengo que hacer algo diferente. En su caso, él compra los libros no vendidos y se embarca, precisamente atravesando el país, visitando librerías personalmente y tratando de convencerlos para que vendieran su libro. También, para comercializarlo, él trató de aparecer en televisión nacional, solo para ser rechazado por los productores de cada show en el que él se presentaba. O es más, en el que él trataba de presentarse. Pero una vez más, él se rehusó a rendirse, y en lugar de eso, él se condujo de estación en estación y promovió su libro cara a cara. Gracias a su tenacidad, que sería la palabra correcta, su tenacidad, él fue capaz de tomar sus números de ventas iniciales, es decir, sus 5,000 copias, y multiplicar esas 5,000 copias por 7,000, lo cual lleva a los 35 millones de copias. Ser empoderado por un deseo ardiente, como el de Wayne Dyer, serás capaz no solo de sobreponerte a los obstáculos, sino que también de conquistar tu temor al fracaso. Para entender la importancia de esto, considera el caso, ahora vamos a hablar un poco de los Rolling Stones. ¿Sí? Antes de entrar ahí nada más, reafirma esta idea. Ser empoderado, es decir, sentirte incentivado, motivado, sentirte con una llama, una fuerza interna, un deseo ardiente, como el de Wayne Dyer, te va a ayudar no solamente a sobreponerte a los obstáculos que se van a presentar, sino también a conquistar tu temor al fracaso. Ahora vamos a revisar un poco la historia de Rolling Stones. Dos de sus miembros fundadores, estoy hablando de Mick Jagger y Keith Richards, eran amigos de la infancia, quienes habían permanecido juntos por la pasión que compartían por la música, lo que los condujo a formar precisamente la famosa banda. Y uno puede pensar, ¿y el resto es historia? Bueno, la verdad es que no. Al comienzo, los críticos de música pusieron por los suelos sus canciones. Los analistas ridiculizaban la voz de Mick Jagger, la cual decían que era confusa, era indisciplinada, era un completo caos. La cuestión es que la banda no se rindió. En lugar de eso, ellos le daban la bienvenida a cada oportunidad de presentarse que se les cruzaba por el camino. Nunca se negaron a dar una presentación, llevando a cabo más de 200 conciertos por año. Y uno puede pensar, bueno, claro, pues ganaban buena plata o ganaban buen dinero. Y la verdad es que no ganaban, muchas veces no ganaban nada, ¿sí? O ganaban muy poco dinero. ¿Por qué? Porque esas presentaciones, no creas que eran masivas, muchas veces eran grupos tan pequeños hasta de 4 personas. Pero nunca se rindieron. ¿Por qué? Por esa pasión que los estaba llevando a vivir la vida que querían. Es decir, estaban generando la actividad ligada a su pasión. Y eso lo hizo realmente sobreponerse a los obstáculos y a conquistar el temor al fracaso. Era su verdadero entusiasmo de la música lo que les habilitó a ellos a superar ese miedo y convertirse, hoy por hoy, en una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Te digo, muchas veces la gente ve esto como una frase que a mí me gusta mucho usar, es: la gente ama la gloria, mas no ve la historia. Ve la fama, ve el resultado, ve lo que ya está hecho. Y quieren eso. Pero al momento de decir, bueno, pero hay una década perdida detrás. Hay una década de la cual nadie habla. Hay una década de fracasos, de golpes, quizá de insultos, quizá de humillaciones, quizá de muy malos momentos, de frustración, de miedo. Que no todo el mundo está dispuesto a sobreponerse de esa manera. No todo el mundo está dispuesto a afrontarlo. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Analiza eso cuando tú veas un caso de éxito y digas, yo quiero eso, a mí me interesa este resultado, yo podría hacerlo. Analiza no nada más los éxitos, sino aprende también de los fracasos, como dice Jack Ma, el dueño, fundador de Alibaba, y hoy por hoy creo que es el hombre más rico de China. Analiza lo que dice, aprende de los fracasos, no solamente de los éxitos. El éxito es relativamente sencillo.
Pero para llegar al éxito a lo mejor tuviste que pasar una serie de fracasos. Y el hecho de aprender los fracasos te llevan precisamente a conseguir ese resultado si es que haces las acciones adecuadas. ¿Ok? Vamos a entrar al siguiente punto. Y este es algo que a veces cuesta mucho trabajo. Y menciona que nosotros deberíamos enfocarnos en ayudar a otros con su dolor y canalizar nuestro propio sufrimiento dentro de nuestras pasiones. Recuerda que todo este contexto de lo que estamos hablando aquí va ligado hacia la intención de reinventarnos. Es decir, cada punto, presta atención, porque cada punto es uno de los eslabones o es uno de los engranes que tú necesitas para poder reinventarte. ¿Ok? Entonces, entrando en este punto, el cuarto punto, habla que nosotros deberíamos enfocarnos en ayudar a otros con su dolor y canalizar nuestro propio sufrimiento dentro de nuestras pasiones. Quiero que imagines lo siguiente. Imagina precisamente un mundo sin fronteras. Uno donde el intercambio fluya libremente entre las naciones, donde la innovación florece a lo largo de las mismas y las personas extienden su generosidad a todos los demás, superando su raza, su credo y las divisiones sociales. ¿No sería este un mundo ideal para vivir? Sería la pregunta. Bien, quizá tome muchos años para que esta visión del mundo se haga realidad. Pero nosotros, y aquí está la clave, nosotros podemos continuar viviendo con los valores que animen esta visión en el aquí y ahora, por medio de continuamente esforzarnos por beneficiar a otros. Y aquí se mencionan algunos ejemplos. Algunos destacados viene siendo el Papa Francisco, como una mujer la cual tuvo un problema marital, donde había quedado embarazada, donde la pareja le decía que tenía que o que no tenía que tener al niño. Entonces entró en un conflicto existencial, no sabía qué hacer, le manda una carta al Papa simplemente sin esperar nada, es decir, dentro de su propia frustración, dentro de su propio lamento. Y la cuestión es que el Papa recibe la carta y le llama y le da un consuelo, le ayuda a aliviar su dolor. Esto es independientemente de tu creencia o tu contexto religioso y demás. Estamos hablando más bien del nivel personal. Una persona con una influencia enorme en el mundo se dio el tiempo de consolar o de ayudar con el dolor hacia otra persona. Y eso cambia, porque al final uno se da cuenta que todos somos personas. Y todos tenemos debilidades y tenemos frustraciones y sufrimos y lloramos y reímos y sentimos. No porque una persona esté en una posición de poder significa que no va a tener esas emociones, porque nadie deja de ser humano. Y eso, el hecho de consolar a otros, el hecho de ayudar a otros con su dolor, es una de las cosas que pueden ayudarnos a hacer que este mundo sea mejor. ¿Ok? Independientemente de tu credo, independientemente de tu filosofía de vida y demás. Es algo que difícilmente puede entrar en discusión, ¿cierto? Ahora, es claro que nosotros deberíamos tratar de aliviar el dolor de otras personas, ¿ok? Pero viene una pregunta que también es importante. ¿Qué deberíamos hacer respecto a nuestro propio dolor? Porque también nosotros seremos impactados por el entorno y también nosotros nos han pasado cosas y también nosotros hemos sentido y también nosotros tenemos dolencias y también nosotros tenemos problemas, ¿ok? La pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer nosotros respecto a nuestro propio dolor? Y una respuesta interesante que quiero que la tomes en consideración es canalizarlo hacia nuestras pasiones. Y la mejor manera de explicártelo es por medio de otro ejemplo. Alguien que hizo esto y con un gran efecto en su vida fue el rapero Eminem. Supongo, no sé, asumo que posiblemente sea conocido independientemente de la edad que tengas o del entorno donde te encuentres, pero el cantante Eminem fue un rapero, es un rapero, pero que tuvo mucha fama, digamos, finales de los 90s y la primera década del año 2000, la primera década, ¿sí? La primera década del año 2000, fue bastante reconocido, muy, muy famoso, con su gran hit Slim Shady, de ahí sacó muchísimas canciones, pero su historia tiene una película que se llama The 8 Mile, si mal no recuerdo, y habla precisamente sobre su historia, ¿no?
Y un poquito, te pongo en contexto nada más para que lo tengas con mayor claridad. Él creció en el seno de una familia pobre, de estas familias que están como en campers, como estas trailer parks se le conoce. Él sufrió de muchos abusos, los cuales continuaron hasta su edad adulta, con una serie de tradiciones familiares y malos trabajos. Sin embargo, todo este contexto te lo digo porque la gran mayoría de las personas se hunde aquí, ¿sí? Pueden caer en otro tipo de falencias y al final, pues bueno, no salen de ahí. Sin embargo, algo que hay que reconocer, y independientemente si te gusta o no te gusta el artista, pero algo que hay que reconocer es que en lugar de sumergirse en sus problemas, él los usó como una fuente creadora de su arte, transformándolos en material para las letras de sus canciones que eventualmente lo llevaron a competir en las batallas clandestinas de rap de Detroit. Y de ahí, él saltó al escenario mundial con más de 220 millones de copias vendidas. La gente ama la gloria más no ve la historia. La gente quiere el resultado. Pero para pasar ese resultado, para llegar a ese resultado, tienes que cruzar la historia. Su pasión, el rap. Su pasión era precisamente la música. Este estilo de música. Pero no tuvo la suerte, digámoslo entre comillas, de estar quizá con mayores probabilidades o posibilidades de vida, entonces tuvo que hacerlo con lo que podía hacer. Y de ahí, estas batallas clandestinas de rap de Detroit, en los barrios bajos de Detroit, fue donde él empezó a hacerse reconocido. Pero la cuestión principal es que todo ese sufrimiento que él traía lo transformó precisamente en la fuente de inspiración de su arte. Y ese es el aprendizaje aquí. Cómo nosotros podemos tomar algo que nos ha marcado, algo que nos ha lastimado, algo que nos ha de alguna manera dañado, algo que quizá nos ha marcado, entre otras cosas, para que sea una fuente de inspiración, para que realmente podamos impactar en base, o sea, un alimento, para que nuestro arte pueda impactar. Y eso te lo dejo de tarea. Analiza tu contexto, tu situación, y revisa qué puedes aplicar sobre este sufrimiento que pudiste haber vivido, cómo te puede hacer mejorar y sobre todo desarrollar un mejor entorno en relación a donde te encuentras. El siguiente punto habla precisamente sobre la determinación y menciona que sin determinación el talento puede llevarte al estancamiento. Y menciona también que el hecho de estar quebrado, es decir, de no tener dinero, de estar en la bancarrota, puede conducirte al progreso. Analízalo. Aquí hay dos vertientes. Menciona que sin determinación, no importa el talento que tengas, este puede llevarte al estancamiento. Y el hecho de no tener dinero, de estar quebrado, de estar en bancarrota, puede conducirte al progreso. Vamos a revisarlos a detalle. Imagina que has encendido tu deseo ardiente, ya lo encendiste, e identificas el talento que representa tu llamado. Perfecto, misión cumplida, ¿cierto? Es decir, tu deseo ardiente ya está, el talento que representa tu llamado ya está, listo, ya terminaste. ¿O no? Bueno, la verdad es que no. Tú has iniciado tu fuego interno, sí, pero ahora necesitas seguir alimentándolo. Y una manera de hacerlo es seguir practicando. Ahora, las prácticas habituales requieren gran fuerza de voluntad. Es por eso que la determinación es la clave del éxito. Sin ella tu talento desaparecerá antes de haberte llevado lejos. Y repito otra vez, las prácticas habituales, es decir, lo que repites de una manera constante, la práctica constante, no es algo sencillo, se dice fácil, pero la práctica constante de algo que no estás acostumbrado a hacer requiere gran fuerza de voluntad. Ahí es lo difícil, no todo el mundo está dispuesto. Es por eso que precisamente la determinación es la clave del éxito. La determinación es lo que te va a llevar a que cumplas precisamente con esas prácticas habituales. Y sin ella, si no tienes la determinación, no importa el talento que tengas, este va a desaparecer antes de ni siquiera haberte empezado a mover. Es decir, desaparecerá antes de haberte llevado lejos. Quiero que consideres otro ejemplo aquí. Vamos a ver el caso de Serena Williams, la famosa tenista. Ella es extremadamente talentosa en el tenis, pero ella no adquirió sus talentos de la noche a la mañana. Le tomó años de trabajo duro desarrollarlos. Cuando ella tenía solo 3 años de edad, ella empezó un régimen de entrenamiento diario con su padre.
Para el momento que ella cumplió 10 años, ella alcanzó su primer éxito, jugar en el circuito infantil. Pero ella no se detuvo ahí, ella continuó practicando y compitiendo, y después de dedicar devotamente 30 años de su vida al tenis, ella obtuvo los resultados. ¿Qué crees que pasa con alguien que dedica 30 años de su vida a una actividad para perfeccionarse en la misma? Serena Williams, por ejemplo, ¿cuáles fueron sus resultados? Sus resultados, fueron 23 títulos Grand Slams hasta ahora, más que cualquier otro tenista en el mundo. ¿Crees que vale la pena el hecho de dedicar y ser determinado hacia ese objetivo que tú quieres? Vamos a ver otro caso opuesto en este caso. ¿Ok? Considera el autor Charles Bukowski. Analiza esto. Cuando él era joven, él consiguió que 2 de sus historias fueran publicadas. Digamos que tuvo la fortuna, su trabajo era bueno y las cosas iban bien. Y le tocó un éxito temprano. Suele pasar. Hay gente que le va bien al principio y se suele relajar o piensa que siempre va a ser igual. Un caso fue el autor Charles Bukowski. Entonces, ¿qué pasó con él? Él consiguió que dos de sus historias, fueran publicadas y se relajó y dejó de escribir por una década. Una década. Recuerda, no determinación, no éxito. ¿Qué sucedió? Pues quizá, como puede pasar con muchas personas, de pronto se dio cuenta que ese éxito que él tuvo no era lo que esperaba y al final se perdió en el tiempo, se perdió en su propio ser, no encontró una solución. El punto fue que perdió la determinación de seguir. Y el hecho de perder la determinación de seguir lo llevó a ya no tener éxito en lo que estaba haciendo. ¿Ok? Entonces, él empieza a trabajar otra vez, él regresó a escribir una vez que se encontró nuevamente, una vez que pudo ya reafirmar sus convicciones, sus ideas, sus cosas, él empieza a escribir, pero escribe durante 15 años. Durante 15 años él empieza a escribir otra vez historias y poemas cada día, pero ya no eran publicadas realmente. Entonces, ¿qué hizo? Él empezó a enviar miles de estos poemas, miles de estas historias a cada publicación posible, tratando de que ese fuera el medio para vivir sus escritos, y así fue. Es decir, tenía que generar constantemente para apenas vivir en base a los escritos, nada que ver con su éxito temprano. Pero, después de todo este tiempo, después de 15 años, él logra dar con su primer novela, la cual se conoce como Post Office, la cual finalmente lo llevó a alcanzar el éxito a la edad de 49 años. Me doy a entender cómo sin determinación las cosas no van a funcionar. No porque te haya funcionado bien una vez, es que siempre va a seguir pasando. La determinación es esa fuerza interna para seguir y seguir independientemente de las circunstancias. Además de los retos, hay otra forma de complicación que puede alimentar tu fuego interno. Solemos a veces no querer caer en lo malo. Sin embargo, muchas veces son las situaciones que aparentemente son poco favorables las que realmente generan el resultado que estamos buscando. Y en este caso estamos hablando qué pasa con una persona que está quebrada, está en bancarrota, no tiene dinero. Aquí te voy a contar algo que, aunque esto puede parecer lo opuesto al éxito, la realidad es que estar en una situación de este tipo, de desventaja, también te puede ayudar a alcanzarlo. Y quiero que consideres la historia de John Diamond. John Diamond es esta persona que sale en el programa Shark Tank en Estados Unidos. Es un diseñador, es una persona que tiene mucha influencia en los medios masivos de comunicación. Obviamente, pues es una persona con muchos millones, muchos recursos, pero analiza un poquito su historia. Otra vez, ¿qué pasa con John Diamond? Acuérdate que aquí hay que reinventarse, ¿ok? John Diamond, cuando él era joven, realmente pues no tenían recursos y demás, y en una de esas, pues su madre lo enseñó a coser sombreros de lana. Lo enseñó esa habilidad. Entonces él, al no tener dinero, se pone a coser 80 de ellos. ¿Qué pasó? Él vendió cada uno de ellos en $10. Una suma significativa para ellos en ese momento, ya que estaban quebrados. Obtuvo $800. Pero a partir de ese momento, a partir de que él logró
materializar un resultado en base a ese esfuerzo, su fuego se encendió y él empezó a alimentarlo inmediatamente. Eventualmente, él no siguió o él no se detuvo. Él continuó con la dedicación y la determinación, lo que lo hizo iniciar la marca de ropa FUBU. La falta de recursos lo hizo iniciar la marca de ropa FUBU, la marca. Y yo, en este momento, si aún no reconoces quién es John Diamond, te invito a que vayas a investigarlo. Pon John Diamond ahí en internet o pon FUBU, simplemente para que veas la compañía de la que estoy hablando. La cuestión es que al cabo de pocos años, la compañía alcanzó $350 millones en ventas. Y 10 años más tarde, el valor de esta compañía cae en los $6 billones. La dedicación a John Diamond le trajo ese logro, pero la cuestión es que el hecho de haber estado quebrado le dio a él la dirección para empezar a cimentar su propio camino hacia el éxito o hacia su propio éxito. Es decir, la adversidad refleja la personalidad. Y es algo que tenemos que estar conscientes. La década perdida, el hecho de mirar la gloria y no a la historia, hace que muchas veces las personas se confundan, y sobre todo las generaciones más jóvenes, las cuales les resulta más difícil el hecho de una visión de largo plazo, mantenerse en una línea donde quizá el resultado no se ve en el corto ni en el mediano, sino en el largo, pero con los tiempos cambiantes como existen o como son ahora, resulta ser desmotivantes para ellos. Pero cada punto que te estoy listando aquí es algo que te va a ayudar precisamente a poder tener esa mentalidad de largo plazo y sobre todo mantenerte firme, reinventándote constantemente en relación a los tiempos en el que nos encontramos. Y otro punto importante aquí radica precisamente en recordar tus valores. Más puntualmente es, recuerda tus valores y toma decisiones que te orienten a crecer. Y presta atención a este punto. Es el último ya de este análisis. Presta atención. Lo repito, recuerda tus valores y toma decisiones que te orienten a crecer. Todo negocio tiene un conjunto de valores y esos valores son envueltos en sus metas, las cuales pueden ir desde aumentar la confianza de los clientes hasta proveerlos de una comida rica y saludable. ¿Ok? Analiza esto. Estamos hablando de valores y estamos hablando de metas. ¿Sí? Los valores son envueltos en las metas. En una empresa, en un negocio, los valores de la compañía van ligados hacia sus objetivos. ¿Ok? Bien. Ahora, como en un negocio, tus valores son los que te guían en tu camino hacia tu propio éxito. Es decir, vas a cimentarlo en relación a los valores que tienes. También como en un negocio, de la misma manera que sucede en un negocio, si tú pierdes de vista tus valores, corres el riesgo de perder tu camino. Y un ejemplo bastante común, el cual podemos entenderlo de una mejor manera, es en la cuestión de los negocios familiares. Por lo general, los negocios familiares se suelen ir a pique en la tercera generación. La pregunta es ¿por qué? Bien, estos comienzan con un conjunto de valores de dirección de sus fundadores. Quizá el hecho de proveer mejor movilidad a sus empleados o quizá el hecho de asegurar la satisfacción del cliente. La cuestión es que el fundador o los fundadores tratan de pasar estos valores a sus sucesores. Pero la cosa es que en cada nueva generación estos valores se van haciendo más y más débiles, porque las personas son diferentes, los tiempos son diferentes. Lo que funcionó hace 30 años puede ser que ahora sea totalmente distinto. ¿Ok? Sin embargo, eso no resuelve el problema. Nada más quiero que tengas el contexto. Los fundadores tratan de pasar estos valores a sus sucesores, pero en cada nueva generación estos valores se van haciendo más y más débiles. Si tienes una empresa familiar, considéralo. Si sabes de alguien que tiene una empresa familiar, considera claro este punto. Viene un tip bastante interesante. Ahora, ¿cómo es que se puede evitar precisamente que estos valores se pierdan? O más bien, que estos valores puedan adaptarse a los nuevos tiempos y sean efectivos. Sería la verdadera pregunta. ¿Cómo evitar que una compañía se vaya a pique y que siga progresando? El autor menciona un caso bastante interesante de una persona llamada Dick
Jungling. Espero haberlo pronunciado bien. Dick Jungling. Y este señor pues nos provee una respuesta. La cuestión es que Dick Jungling tiene un negocio de fabricación de cerveza. D.G. Jungling & Sons se llama. Ahora, este negocio de fabricación de cerveza, se sigue manteniendo fuerte hoy en día. Hoy en día sigue estando fuerte. A pesar de haber alcanzado ya la 5ª generación en su liderazgo. Van 5 generaciones dentro de esta compañía. La pregunta, ¿cuál es el secreto? Bien, Dick Jungling estableció su negocio de una manera original. Él decidió que en lugar de simplemente heredarlo, que es lo que sucede normalmente, es decir, el fundador llega, crea, se lo pasa a los hijos a sus hijos, sucesivamente hasta que el negocio ya no existe y lo terminan rematando, lo terminan pasando a otras manos, o bien a lo mejor puede seguir creciendo, pero lamentablemente a la mayoría de los casos se termina perdiendo. ¿Qué pasa? Él, en lugar de simplemente heredarlo, él estableció que cada nueva generación debe comprarlo a la anterior. Es decir, la generación de los hijos debe comprar el negocio a los padres. La generación de los nietos debe comprar la generación a los hijos. Ahora, la parte importante es, teniendo literalmente que invertir ellos mismos en la compañía, los nuevos dueños son naturalmente orientados a reevaluar sus valores mientras ellos descubren cómo es que quieren operarla. Y aquí está la clave. Recuerda, si a ti te da algo gratis, algo que no valoras, o simplemente puedes valorarlo pero no lo consideras importante porque no te cuesta, es muy diferente a cuando algo te cuesta. Es muy diferente cuando tú sabes que de ti depende. Es muy diferente cuando te está de alguna manera costando. Esa es la palabra. O sea, no hay otra palabra para definirlo. Cuando a ti te cuesta algo, vas a realmente a valorarlo más. Porque significa que te vas a desprender de algo. Significa que vas a tener que sacrificar algo. Significa que vas a tener que dar algo de lo tuyo para que algo más funcione. Entonces, repito, los nuevos dueños, cuando compran la compañía, son naturalmente orientados a reevaluar sus valores mientras ellos descubren cómo es que quieren operarla. Por medio de mantener visibilidad de tus valores, tú también puedes mantener un ojo en el premio, que es la parte importante. Repito, por medio de mantener visibilidad de tus valores, tú puedes mantener un ojo en el premio. ¿Cuál es el premio? Tus metas. ¿Ok? Pero la cuestión es que eso no es suficiente para verdaderamente generar un progreso. Tú también debes asegurarte que tu toma de decisiones te ayude a crecer. Entonces tenemos 2 vertientes aquí o 2 elementos. Recuerda, tus valores y la toma de decisiones. Por un lado, la compañía que hacía le vendía o nada más podían comprarla precisamente los descendientes o la siguiente generación y los obligaba a analizar el mundo actual para que la compañía pudiera funcionar revaluando sus valores. ¿Ok? Una vez que tú revalúas tus valores, necesitas también asegurarte que tu toma de decisiones te ayude a crecer. Cada vez que tomes una decisión en tu carrera o negocio, debes preguntarte a ti mismo, a ti misma lo siguiente. ¿Fue mi decisión basada en el temor o fue mi decisión basada en crecer? Muchas decisiones son hechas o son fundamentadas en el temor. El autor menciona que una vez él tomó un trabajo simplemente porque él tenía miedo de irse a la quiebra, a pesar de no sentir ninguna pasión por la posición en sí misma. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado algo similar? Hace falta la plata, hace falta el dinero. Quizá hay necesidades que cubrir, pues se toma aquella oportunidad que lo puede generar. Quizá no es nuestro sueño, no es lo que nos gustaría, pero tenemos que cumplir esas expectativas y sobre todo satisfacer necesidades que nos lleven a poder cumplir con eso que estamos obligados ahora. ¿Ok? Cuando tomas decisiones basadas en el temor, por lo general, esto apunta en reforzar una inseguridad. Por ejemplo, tú muy probablemente permanezcas en un trabajo que realmente no te gusta, incluso hasta que detestes, porque tienes miedo de no poder encontrar otro. Y analízalo en tu caso. O sea, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, habrá quien tenga el trabajo de sus sueños o habrá quien simplemente no le guste lo que está haciendo. Pero analízalo. Normalmente es
decisiones basadas en el temor es simplemente para reforzar una inseguridad. Y decisiones basadas en el temor pueden ser una respuesta natural. Sin embargo, esta respuesta natural no es admisible. En la experiencia del autor, este tipo de decisiones siempre lo llevaron a arrepentirse. La cuestión es que nunca es demasiado tarde para revertir el curso. Como experiencia, ¿no? La parte del autor menciona que él, al tomar ese trabajo que no le gustó, después de 3 días, le bastaron 3 días para en un momento simplemente levantarse de su asiento, caminar fuera del lugar donde se encontraba, y él mencionaba que cuando salió, él se adentró en un magnífico atardecer. Y menciona que mientras se retiraba, él sintió una profunda sensación de poder y libertad. Algo que quizá la gente anhela o algo que quizá la gente realmente aprecia. Ahora, sí, ya hiciste lo más difícil, digámoslo así. O ya superaste el primer bloqueo. Ya saliste de ahí. Pero eso no resuelve el problema. Sobra decir que no todo fue fácil para el autor después de salir. Mientras avanzaba, él regularmente tenía problemas de dinero, como puede pasarnos a todos. Es decir, estás buscando, estás emprendiendo, estás innovando, estás tratando de hacer algo y el dinero quizá, el resultado no llega porque es un periodo de ajuste. Y las cosas tienen que ajustarse constantemente para que puedan funcionar. La cuestión es que su decisión orientada a crecer, porque él deja el trabajo donde estaba porque no lo estaba haciendo crecer, era una decisión fundamentada en el temor y no lo está ayudando a crecer. Analiza esas dos vertientes. ¿Sí? Si tomas una decisión orientada en el temor y este temor no te está ayudando a crecer, es algo que seguramente te vaya a arrepentirte tarde que temprano. Es una fórmula. Si es un temor, pero el temor te está ayudando a crecer, puede ser diferente y puede valer la pena el riesgo. Depende de tu caso personal. La cuestión es que en su caso, él seguía manteniendo problemas de dinero, pero su decisión orientada a crecer para dejar su trabajo lo habilitó para comenzar un nuevo camino, para convertirse en el exitoso autor que ahora es. Digamos, se paga el precio, la década perdida, sigo mi pasión, no tomo decisiones en el miedo. Y más bien, me adapto para que me ayuden a crecer. Ahí es donde las cosas pueden cambiar, ¿sí? Recuerda tus valores y toma decisiones que te orienten a crecer. Y con esto llegamos al final de este análisis. Y no me gustaría terminar sin antes comentarte lo siguiente. En el ritmo acelerado del mundo actual, como sabemos, lo único constante es el cambio y cada vez es más notorio. Compañías se van a la bancarrota, las tecnologías se vuelven obsoletas y los gobiernos cambian sus políticas. Para tener éxito en este mundo, nosotros debemos dominar el arte de reinventarnos a nosotros mismos, en función de poder navegar con nuestro estilo por medio de los mares cambiantes del mundo moderno y alcanzar las orillas del éxito. Si me permites darte un consejo, cada día escribe 10 ideas de nuevas maneras en las que podrías perseguir tus pasiones. Ten ese hábito. Escribe 10 ideas que te pueden dar una oportunidad para hacer esas cosas que disfrutas. Normalmente no van a llegar solas, eso te lo digo. Uno tiene que hacer el esfuerzo y muchas veces la gente no quiere pensar. Mi sugerencia es que pienses. Cada día escribe 10 ideas de nuevas maneras en las que podrías perseguir tus pasiones. Escríbelas con puño y letra. Y olvídate de ellas si es que ya no quieres pensar más. Pero algo sucede en nuestra mente cuando eso pasa. Es como delegar la responsabilidad. La estás sacando de tu cabeza, la pones en un lugar donde tu mente ya puede enfocarse en generar nuevas ideas en relación a las cosas que están sucediendo. ¿Ok? Una acción que te sugiero es que escribas 10 ideas de nuevas maneras en las que podrías perseguir tus pasiones y ya me dirás qué cambios pueden suceder. Y con esto llegamos al final. Espero que hayas disfrutado este análisis. El libro es Reinvéntate, de su autor James Altucher. Analizamos la versión que se liberó en enero de 2017 y viene siendo, este autor tiene muchos libros,
tiene alrededor de 18 libros. Sin embargo, el más famoso o uno de los que detonó su fama es Escógete a ti mismo, que puede funcionar muy bien también. Reinvéntate se me hizo bastante adecuado precisamente en relación a cómo podemos adaptarnos mejor a los tiempos en los que vivimos y sobre todo cuáles son los valores que debemos de tener nosotros para que esta adaptación sea más sólida. Los tiempos van a cambiar, los retos van a pasar, los bloqueos van a suceder, pero si tenemos cimientos sólidos para afrontarlos, va a ser mucho más sencillo que podamos sobreponernos a estos. Y antes de irme, te reitero que no dejes de revisar precisamente la información que vas a encontrar en los contenidos debajo. Esta información vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros otros programas, vas a encontrar información adicional. Te voy a invitar que te suscribas a las listas de los diferentes contenidos que tenemos para que no te pierdas precisamente no nada más lo que puedes revisar en este lugar donde estás analizando esta información, sino también en otras redes y en otras plataformas que pueden complementar mucho más todo tu conocimiento. Hazme saber qué opinas, dime qué te pareció este análisis, qué otros temas te interesaría saber y lo más importante, no dejes de compartir esta información si sientes que es de valor y que podría beneficiar a otras personas. Evalúa, califica, comenta, comparte y con esto nos ayudarás a poder impactar una mayor cantidad de vidas y sobre todo ayudar a que el entorno se convierta en una mejor versión de lo que fue el día anterior. Sin más, por mi parte, me despido, espero tus comentarios y yo te veo en un siguiente análisis. Chao. Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente.